Hola bocateros, hoy vemos cómo hacer pan casero sin horno, un pan muy fácil de preparar cocinado en sartén. Para elaborarlo vamos a utilizar un sobre de levadura seca de panadero de 7 gramos. También se puede sustituir por 25 gramos de levadura fresca. En este vaso tengo 300 mililitros de agua templada. Es importante que no esté caliente para que la levadura actúe correctamente. Vertemos la levadura en el agua, mezclamos bien y dejamos reposar unos minutos. Dentro de este bol tenemos 500 gramos de harina de trigo común. Añadimos 7 gramos de sal y mezclamos. Seguidamente añadimos 4 cucharadas soperas de aceite de oliva y la mezcla de agua y levadura. Mezclamos bien hasta conseguir una masa densa. En este punto ponemos la masa sobre una superficie de trabajo y amasamos durante unos minutos, hasta conseguir una masa unificada y elástica. Mira, tras unos 5 minutos amasando ya tenemos esta bonita masa. Formamos una bola y la colocamos dentro de un bol, engrasado con un par de gotitas de aceite. Tapamos el bol con papel film y dejamos que la masa repose en un lugar cálido. El tiempo de reposo va a variar en cada una de vuestras casas, dependiendo del frío o del calor que haga. Este tiempo puede ser 1 hora, 1 hora y media o incluso 2 horas. Pasada 1 hora, así de bien está creciendo la masa, fijaos, pero la vamos a dejar reposar un poco más. Ahora ya sí, tras 1 hora y media de reposo, nuestra masa ha doblado su volumen, fijaos. La ponemos en la superficie de trabajo, la desgasificamos suavemente y la cortamos en 8 porciones. En mi caso voy a hacer panecillos, pero también podéis cortar la masa en 3 y hacer panes un poco más grandes. A continuación formamos bolitas con cada porción de masa, metiendo los pliegues de masa hacia adentro, en la parte de abajo. Nos vamos a engrasar las manos con un poco de aceite para evitar que la masa se pegue y poder trabajarla mejor. En este punto que hemos formado todas las bolitas, las tapamos y las dejamos reposar durante unos 30-40 minutos. Y tras el reposo cocinamos el pan. Para ello ponemos una sartén al fuego. La engrasamos con unas gotitas de aceite y colocamos dentro 2 o 3 bolitas de pan. Bajamos la intensidad del fuego a fuego medio bajo, tapamos la sartén con una tapadera y dejamos que el pan se cocine durante unos 5 minutos. En este punto que la parte de abajo del pan está dorada, le damos la vuelta y dejamos que se cocine durante otros 5 minutos por este otro lado. Y tras unos 10 minutos aproximadamente ya tenemos nuestros panecillos bien cocinados. Los apartamos de la sartén y dejamos que se enfríen. Y mirad qué buena pinta tiene nuestro pan casero, fijaos qué miga más esponjosa. Espero que os haya gustado mucho esta receta y sobre todo que os sea muy útil. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!